Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Aquí estamos para un tiempo de estudio bíblico, ¿verdad? Una hora de estudio bíblico, entendiendo lo importante que es, sobre todo en estos tiempos, estudiar la bendita palabra de Dios. Bueno, aquí estoy esperando los primeros reportes de sintonía para ya sentir que estoy acompañado. Aquí ya están los primeros, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Marielo soporta, bendiciones, gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a poner esta noche preciosa en las manos del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que si dos están presentes, ya el Señor está en medio de ellos. Marielos, aquí está ya, bendiciones de verdad. Y bueno, oremos. Dios bendito y precioso, te damos las gracias esta noche por permitirnos abocarnos al estudio de tu santa palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra el alma, el espíritu, Señor, aún los tuétanos dice tu palabra que penetra, Señor. Dios, Señor, confronta nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Señor, edifícanos en esta noche. Construye, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, fundamentos sólidos, Señor, bases sólidas, Señor, para nuestra fe, que nuestra fe esté edificada sobre bases sólidas, Señor. Transmite también esperanza a nuestras vidas, Señor, porque en los momentos duros, Señor, es cuando estas cosas que estudiamos, Señor, traen esperanza a nuestro corazón. Fortalécenos en la fe, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thais, Dios la bendiga, buenas noches. Y por aquí está Carmen también. Bendiciones, hermanas, amadas en el Señor. Bueno, comenzamos con el tema. Alice, bendiciones, Dios la bendiga. Qué lindo saludarnos, ¿verdad? Todos, unos a otros, gloria al Señor. Bueno, estamos estudiando grandes temas de la Biblia, empezamos a meternos en un tema, ¿verdad? Que tiene mucho que dar, que hablar y que nunca lo vamos a poder agotar, ¿verdad? Pero sí estamos tratando de poner un fundamento bien sólido, ¿verdad? Y entonces hablamos que si acerca de la vida después de la muerte, sobre todo desde la perspectiva para el Hijo de Dios, para el cristiano, y según la Biblia. Y entonces, retomando un poquito lo que hemos hablado, hablamos que hay una diferencia entre eternidad e inmortalidad, ¿verdad? El ser humano no es inmortal, el ser humano es eterno. El libro de Eclesiastés dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. El hombre sea bueno, sea malo, tenga Cristo, no tenga Cristo, su ser interno es eterno, ¿verdad? Va a tener su espíritu, sobrevive, Marielo Zárate, bendiciones, su espíritu sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Y va a la presencia de Dios a ser juzgado, ¿verdad? Entonces, hermanos, el ser humano es eterno, es eterno. No es alguien que se muere y se acabó todo, ¿verdad? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, es decir, es eterno. Pero el ser humano no es inmortal porque la inmortalidad tiene que ver, teológicamente, bíblicamente, la inmortalidad tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos somos mortales, aunque llevamos eternidad en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, somos mortales, porque morimos, nuestro cuerpo muere. Y entonces la Biblia dice que el único inmortal, así dice la Biblia, el único inmortal es Dios, ¿verdad? Pero la Biblia habla de algo muy bonito, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando morimos, los cristianos, cuando morimos,
vamos a estar a la presencia de Dios. Irse, Dios me la bendiga. Cuando morimos, nuestro espíritu, nuestra verdadera esencia, nuestro yo, nuestro cuerpo queda ahí porque es mortal, se descompone y todo. Pero nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, al ser cristianos, vamos a estar en la presencia de Dios, en el cielo, en la presencia de Dios. Y va a haber un momento cuando Jesucristo en su segunda venida, regresa en su segunda venida, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego dice, los que estén vivos serán transformados. Entonces, ¿qué sucederá? Que ahí en la presencia de Dios, todos los que han muerto en Cristo, y si usted y yo nos toca morir con Cristo en el corazón, vamos a estar en la presencia de Dios y no vamos a estar en un coma, ¿verdad? Ahí, en un coma espiritual, esperando la resurrección de los cuerpos y la venida de Cristo. No. La Biblia dice, ¿verdad? Y no voy a ir a los textos porque ya los estudiamos. Nada más estoy haciendo un breve recuento para no entrar al tema así en el aire. La Biblia dice que cuando nosotros morimos y en espíritu vamos al cielo, a la morada de Dios, ahí vamos a tener actividad, ahí vamos a tener tiempos preciosos de adoración, ¿verdad? Leiring, Dios la bendiga, qué bueno, gloria al Señor. Ahí vamos a tener tiempos de adoración, ¿verdad? Ahí vamos a tener descanso, ¿verdad? Pero no es el descanso de que agarro una nube, la acomodo, la pongo de almohada y, ¿verdad? No, no, no. Si no es el descanso, dice, de todas las cosas duras, amargas, difíciles, lágrimas, sufrimiento, dolor, angustia, persecución, todo lo difícil, todo lo duro que hayamos podido nosotros pasar en esta vida, vamos a tener descanso de esas cosas, vamos a tener una alegría, vamos a tener un gozo sin fin, ¿verdad? Va a ser un tiempo maravilloso, ¿verdad? En la presencia de Dios. Ahora, ahí vamos a estar gozándonos de Dios hasta que el Señor diga, es mi segunda venida. Y cuando el Señor viene, nosotros, dice, si estamos ya, nos ha tocado morir, ¿verdad? Nuestros cuerpos resucitarán, recibiremos cuerpos resucitados, cuerpos transformados, ¿verdad? Y dice que esa va a ser una plenitud completa, una plenitud total. Si hasta ese momento creíamos que estábamos plenos, creíamos que estábamos llenos de que ya no podía haber más gozo que estar en la presencia de Dios, nos vamos a asombrar cuando se dé la resurrección de nuestros cuerpos. Va a ser como una plenitud, ¿verdad? Y entonces de eso vamos a hablar un poquito en esta noche, de la resurrección. Vamos a hablar los fundamentos bíblicos de nuestra resurrección, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la resurrección? En la segunda venida de Cristo. Ok, ahora, permítame decirle, porque a veces se da un poco de confusión, ¿verdad? En que el paraíso, que los que mueren van a ir a un lugar, que es el paraíso, ahí que no es exactamente el cielo, dicen algunos. Otros cogen el texto donde dice que las almas que están en el altar de Dios, que dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar esos impíos que están allá abajo, verdad? Entonces el Señor les dice, hasta que se complete el número de los escogidos, ¿verdad? Entonces dicen, el altar de Dios es otro lugar, ¿verdad? No, no, no. Todos son sinónimos, ¿verdad? La Biblia Jesús le llamó al cielo la casa de mi Padre, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Voy a preparar lugar para ustedes. También Pablo le llamó, le llamó el mejor lugar que se puede tener, una de las palabras que aparece de tantas que se refiere al cielo, el tabernáculo de Dios con los hombres, muchos sinónimos que usa Dios, la casa celestial, ¿verdad? La casa de mi Padre, la casa celestial,
la Nueva Jerusalén, pero también uno de los nombres sinónimo del cielo es paraíso. La palabra paraíso se encuentra aproximadamente 3 veces nada más en la Biblia, 3 veces. Y esta es una aclaración para entrar en el tema, para que nosotros, como decimos ahí ticamente, no nos hagamos bolas, ¿verdad? Que no es en el cielo, que es en un apartamento ahí aparte del cielo, que se llama el paraíso. No, 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 todos esos son sinónimos que nos habla de lo mismo, de ir al cielo. Cuando una persona tiene a Cristo en el corazón y muere, el cuerpo queda ahí, su verdadera esencia, su espíritu, llega a la presencia de Dios, a la casa del Padre, al tabernáculo en el cielo, al paraíso, es lo mismo, ¿verdad? Y ahí va a estar gozando la presencia de Dios, sirviéndole a Dios en tiempos preciosos de adoración, sin dolor, sin enfermedad, en un gozo que nosotros no somos capaces de comprender hasta la segunda venida de Cristo, que es cuando los muertos en Cristo resucitan y va a ser alguna plenitud total, ¿verdad? Y sería interesante ver esos 3 versículos que hablan sobre el paraíso, ¿verdad? Para que se nos quite un poquito la duda, ¿verdad? Lucas capítulo 23 es la primera cita donde se menciona en el Nuevo Testamento el paraíso. En el Antiguo Testamento no aparece. Lucas 23, 43. Ahí nos habla, amados hermanos, Lucas 23, 43. Ahí nos habla, amados hermanos, de los 2 ladrones que estaban a los lados de la cruz cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, y uno de ellos, ¿verdad? Le dice en el verso 42, Lucas 23, 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, otro sinónimo de cielo, reino de los cielos, ¿verdad? O el reino de Dios también. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa fue una promesa que el Señor cumplió ese mismo día, ¿verdad? Porque vemos que hay un versículo que nos da a indicar que Jesús fue y predicó a los espíritus que esperaban en Él, ¿verdad? Que estaban en ese lugar que habla la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que los justos estaban de un lado y los espíritus de los malos estaban de otro lado, pero el lugar era el mismo, el Seol, ¿verdad? Y dice que el Señor fue y cogió los espíritus que estaban ahí esperando en Él y se los llevó al paraíso de Dios en el cielo. Ahí le cumplió, ahí se llevó también al espíritu, ¿verdad? Del ladrón que se había arrepentido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y acordémonos que cuando Jesús resucita y se presenta a las mujeres, la primera ocasión les dice, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. Voy allá un momentito y regreso, ¿verdad? Entonces, él fue, ¿verdad? A la presencia de Dios. Entonces, paraíso es símbolo sinónimo de cielo, ¿verdad? No hay que hacernos bolas. Según de Corintios, después de que el Señor se llevó esos espíritus, ¿verdad? De todos los justos del Antiguo Testamento que habían creído en Dios, los patriarcas, todos esos, ¿verdad? Junto con el espíritu del ladrón, todos se los llevó al cielo, al paraíso de Dios. Ese lugar, allí, llamado Seol o Hades, quedó ya siendo un solo lugar, ¿verdad? Donde van los espíritus de los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Que es sinónimo de infierno, ¿verdad? Entonces es como si hubieran agrandado el infierno, ¿verdad? Entonces ahora sí, según de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Pablo está hablando de su propia experiencia y él no quiere caer en orgullo espiritual, a lo cual parece, según la Biblia, que era muy propenso, ¿verdad? Porque eran tantas, además de
su vida antes de Cristo, que era un hombre sumamente preparado, de los más intelectuales que podían existir, además de eso y de todos los honores y todo que tenía, se convierte a Cristo, y aunque él dice que considera todo eso como basura, se convierte a Cristo, y en Cristo recibe unas revelaciones tan tremendas, ¿verdad? Que dice que el Señor tuvo que permitir un aguijón, ¿verdad? Un aguijón que lo mantuviera quieto, 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 Pablo, cada vez que se quería exaltar. Todos tenemos algún aguijoncito, ¿verdad? Alguna espina que cuando queremos exaltarnos, el Señor toca ahí, quieto, quieto. Ay, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, ¿verdad? Y nos quedamos queditos. Bueno, Pablo parece que es lo mismo porque tenía grandes visiones. Y él entonces se refiere como en tercera persona o segunda persona, ¿verdad? No, en tercera persona, en lugar de mencionar que es el mismo, ¿verdad? Según de Corintios 12 dice, versículo 2, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo, que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Dice ahí, hasta el tercer cielo. Ok. Eso fue tan sobrenatural, tan glorioso que Pablo dice, ¿sería en el espíritu? ¿Sería con todo en mi cuerpo? O sea, nunca pudo saberlo. Fue algo sobrenatural. Dice, él fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo, donde está Dios. Cielo, 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 donde está Dios. Pero ahora oiga lo que dice, verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y vuelve a decir la misma frase del verso 2. En el verso 2 dice fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Se da cuenta entonces que paraíso y cielo es lo mismo? Conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo donde está Dios. No sé si en la carne, no sé si en el espíritu, yo no puedo explicarlo. Lo que sí puedo explicarles, dice Pablo, es que fue arrebatado hasta el paraíso. Entonces, tercer cielo donde está Dios y paraíso es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Paraíso es sinónimo de cielo, dice, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, experimentó y vio tales cosas que no le fue dado permiso decir todo lo que él vio, ¿verdad? Y entonces, por eso es que él dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6, sin embargo, si quiero gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y oiga, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, que fue una grandeza de revelación la que tuvo Pablo, ¿verdad? Al ser arrebatado hasta el tercer cielo donde está Dios, hasta el paraíso, dice, para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí y me dijo, bástate mi gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Era tanto, tanto que el Señor tenía que permitir un aguijón ahí que cuando Pablo quería empezar a levantarse, quieto Pablo, y le apretaban ahí el aguijón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él estuvo en el paraíso de Dios, que es lo mismo que el cielo, para que nos quede a nosotros claro, ¿verdad? Y el último texto que nos habla que el paraíso y el cielo es lo mismo, es Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7. Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Espíritu Santo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad? Está hablando del cielo, ¿verdad? Del cielo. Acordémonos que en el cielo, cuando estemos los redimidos, se restaura todo lo que se perdió
en el jardín del Edén, ¿verdad? Bendiciones, Florcita, Dios la bendiga. Entonces, quedamos claro, paraíso, cielo, la casa de mi Padre, es el lugar, tabernáculo de Dios, es el lugar, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de mi Padre, la casa de mi Padre, es el lugar donde vamos a estar, ¿verdad? Cuando a cada uno de nosotros, si el Señor retarda su venida, si nos toca pasar por el camino de la muerte, cada uno de nosotros, nuestra verdadera esencia, nuestro yo, nuestro espíritu, va a ir a estar a ese lugar, al paraíso de Dios, a la presencia de Dios, al cielo, a la morada del Padre Celestial, como usted quiera llamarle. Vamos a estar ahí en adoración al Señor, sirviéndole al Señor, descansando de todas las pruebas, tribulaciones, de todo lo feo de esta vida, y con una alegría y un gozo sin igual, hasta que Cristo venga por segunda vez y entonces nos dé cuerpos resucitados. Y a eso es a lo que vamos a entrar. La resurrección tiene un fundamento muy fuerte, bíblico. Tanto es así que es un tema tan fuerte como la misma segunda venida de Cristo, ¿verdad? La resurrección entonces tiene un fundamento muy fuerte. En el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de la vida después de la muerte. No había un entendimiento muy claro. Dios no dio una revelación muy clara. La revelación de Dios acerca de estas cosas es progresiva. Es decir, poco a poco lo fue revelando a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, a su pueblo, poco a poco, y en el Nuevo Testamento Jesús abre las cortinas de la gran revelación de lo que hay después de la muerte, y el apóstol Pablo y Pedro y Juan, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, terminan de desarrollar por el Espíritu Santo o terminan de presentarnos la revelación completa, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo así Dios? Bueno, porque los hombres de esa época del Antiguo Testamento no estaban preparados para una revelación tan grande, ¿verdad? Era como tratar de enseñarle ecuaciones a un niño de escuela de primer grado, ¿verdad? Se les va llevando paulatinamente hasta que se desarrolla toda la doctrina, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios empieza poco a poco a revelar destellos de que va a haber una resurrección. Y uno de los primeros que recibe estos destellos es Job. Si usted no lo sabía, el primer libro de la Biblia que se escribió fue Job, no fue Génesis, ¿verdad? Fue Job. Ese es el primer libro históricamente, según fecha, según estudios de los eruditos, ¿verdad? Fue Job, el primer libro escrito. Y Job, capítulo 19, nos habla de este personaje tremendo de Job. Recibe un destello, una iluminación, una inspiración de Dios, que él habla, habla destello de lo que es la resurrección. Entonces es como si en el Antiguo Testamento, todas las grandes doctrinas en el Antiguo Testamento se encuentran en semilla. Una semilla que empieza a abrirse, que empieza a salir el tallito verde, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se expande, ¿verdad? Muy bien. Job 19:25. Job 19:25. Acordémonos que Job está en una condición terrible, ha perdido sus hijos, ha perdido sus riquezas y está ahora como con una sarna en el cuerpo terrible, ¿verdad? Y él pide un deseo y él no sabe que se le cumplió, ¿verdad? Él no sé si supo que se le cumplió, porque en el versículo 23 dice, Job 19:23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiera en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Bueno, se le cumplió su deseo, ¿verdad? Porque hoy estamos leyendo el libro de Job. Y el versículo 25, en medio de todo ese dolor y aflicción, él da como un grito, ¿verdad? Dice, yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, oiga qué tremendo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Qué revelación más tremenda, ¿verdad? Todos los antiguos escucharon estas palabras y sin embargo no se les abría el entendimiento, no tenían la capacidad para entender esas palabras, ¿verdad? Pero vea qué tremendo, dice, después de deshecha hasta mi piel, o sea, se deshace mi piel, me muero, pero en mi carne yo voy a ver a Dios y mis ojos lo verán y no otro. O sea, ¿qué está diciendo Job ahí? Está diciendo de una forma muy primitiva, ¿verdad? Que aunque a él se le deshaga la piel y se muera, en ese mismo cuerpo, de alguna manera sobrenatural que él no entiende, él iba a ver a Dios. Y dice, mis ojos lo verán. Entonces eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo. Bueno, si alguno tiene por allí algo que comentar, algo que agregar, algo que preguntar, es importante, ¿verdad? Ahora, también David Dios le permitió como unos destellos en el Antiguo Testamento, unos destellos de lo que iba a ser la resurrección. Vamos al libro de los Salmos y comencemos con el Salmo 49. Salmo 49. En el Antiguo Testamento los hombres sabían que todos iban a un lugar de muerte, por eso Jesús aclaró, ¿verdad?, que el lugar estaba dividido en dos partes, una de los justos y otras no. Pero ellos sabían que morían, iban al lugar de los muertos y no tenían más noción. Pero vemos que Job tuvo un destello ahí de inspiración de lo que es la resurrección y el salmista también, ¿verdad? El salmista también, no solo David, sino el salmista Asaf también. Entonces veamos ahí el Salmo 49, verso 15. 49, 15. Dice, pero Dios redimirá. Redimir significa rescatar, ¿verdad? Pero Dios rescatará mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Oiga, qué tremendo lo que está diciendo David. Quizá ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Quizá ni siquiera pudo comprender lo que él estaba expresando por inspiración del Espíritu Santo. Dice, yo me muero, pero el lugar de los muertos, el Seol, el lugar de los muertos, la tumba, puede traducirse la tumba si quiere, dice, no me va a retener porque el Señor me va a tomar consigo. ¿Verdad? De alguna manera, él está visualizando como que el Señor le va a dar vida a ese cuerpo en algún momento y no va a permitir que quede ahí en la tumba y lo va a tomar consigo, ¿verdad? Entonces vean qué tremendo esto, ¿verdad? Bueno, sí, no hay mucho que decir acerca de eso, sino que sencillamente por análisis de fechas, estudios que han hecho los eruditos en Biblia, la mayoría coinciden que el primer libro que se escribió fue Job, ¿verdad? Que cuando Moisés escribió, acuérdense que no es que Moisés estuvo en la creación, viendo la creación, ¿verdad? Y que no, sino que se cree que cuando Moisés ya escribió por inspiración de Dios, Dios le dijo cómo había sido la creación, cómo había creado al hombre, todas estas cosas. Cuando Moisés escribió, parece que ya existía el libro de Job, ¿verdad? Entonces, sencillamente es un análisis que hacen los expertos en la escritura, en las fechas, en los rollos de la antigüedad, ¿verdad? Entonces se cree que el libro de Job fue el primero. No hay mucho detalle al respecto, nada más eso, y uno puede decir, bueno, es una conjetura nada más, pero parece que ellos tienen bastante base para afirmar que fue el primer libro, que ya estaba cuando estaba Moisés.
Pero bueno, quizás ahonde un poquito más en esto después. Entonces vemos, hermanos, cómo ya David aquí dice que Dios no va a permitir que él se quede ahí en la tumba, en el lugar de los muertos, sino que lo va a tomar consigo, me va a tomar con él, me va a sacar de ahí, no va a permitir que yo me quede por siempre en esa tumba, ¿verdad? ¿Cómo está pensando David? Tan diferente a como pensaba cualquier otra persona en la época. Bueno, eran los primeros chispazos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que daba. Te mando por favor aclararme un poquito de qué libro de Job. Carmen Zárate, lástima que el tema está profundo que se haga por este medio, pues hay muchas preguntas que hacer y que es difícil de hacerlas aquí. Bueno, una buena forma sería que usted escribiera todas las dudas que usted tuviera y las con respecto al tema que vamos estudiando y me las envíe por WhatsApp. Cualquiera de los hermanos que tengan dudas me las envían por WhatsApp, yo las apunto y voy a ir tratando de darles de irles dando respuesta con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, y y bueno, voy a aclararles un poquito más después lo del libro de Job. En el Salmo 73, vaya conmigo al Salmo 73. Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, 24. Salmo 73, 24. Es tremendo el Salmo 73, 24, ¿verdad? Dice así. No se vale, lo que quieren es agarrarme desprevenido. No. Yo procuraré igualmente, ir contestando las preguntitas que ustedes me envíen por WhatsApp. Incluso si tienen, inquietud por algún tema en específico, lo podemos desarrollar aquí, ¿verdad? En grandes temas de la Biblia que estamos tratando. Si usted tiene una inquietud por un tema específico, me lo puede mandar a mi WhatsApp y entonces yo voy a estar anotando y en algún momento voy a estarles diciendo. Aquí el Salmo 73, 24 dice, Salmo 73, 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿De qué está hablando aquí Asaf? ¿Verdad? ¿De qué está hablando aquí Asaf? No sé si él, porque la palabra de Dios enseña que muchos de los antiguos profetas hablaron cosas que ni ellos mismos entendieran. Sí, el Salmo 73 es mi preferido de los salmos, hermana Ilse, amén. Dice que los profetas del Antiguo Testamento y hombres de Dios muchas veces hablaron de cosas que ni siquiera ellos sabían, ¿verdad? Sino que las estaban hablando para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, posiblemente ni Asaf se dio cuenta de lo que estaba diciendo en este versículo 24, ¿verdad? Porque es tremendo, el salmo es un salmo precioso, ¿verdad? Donde él viene hablando de los impíos y de la vida de él, ¿verdad? Y él dice aquí, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y cuando ahí habla de recibir en gloria es como una pincelada, como que se le escapó algo de la vida futura, como que hay una gloria eterna, la gloria de la resurrección, ¿verdad? Y después habla del cielo, de lo cual no se hablaba mucho en el Antiguo Testamento. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, ¿verdad? Entonces, es precioso este salmo, pero vea que ahí como que se escapó un destello, ¿verdad? De lo que es la resurrección, de lo que es la gloria de la resurrección. Y todavía más profundo, Salmo 17:15, ese salmo
Ese versículo me sorprende a mí siempre. El Salmo 17:15. Salmo 17:15, por favor, búsquelo porque esta es una de las joyas que de manera implícita, en el Nuevo Testamento todo es explícito, todo es claro, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento de manera implícita se toca este tema, ¿verdad? Entonces dice el Salmo 17:15. Espero que ya lo tenga. Dice así, Salmo 17:15, dice el salmista David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Oiga, yo te veré, Señor, yo no me voy a quedar ahí en la tumba. En cuanto a mí, yo te veré, veré tu rostro en justicia. Pero lo que es más tremendo es lo que sigue. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oiga usted, qué tremendo que ahí se escapó un pincelazo de la revelación de Dios, ¿verdad? No solamente veré tu rostro, sino dice, yo me voy a acostar y un día me voy a despertar y cuando me despierto voy a ser semejante al Altísimo, semejante a Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Voy a tener un cuerpo semejante al del Señor, no es igual, semejante, ¿verdad? En un tiempo en que no se hablaba mucho de la eternidad, en que no se sabía de la vida en el cielo, vemos ahí destellos de esa revelación, ¿verdad? Pero este versículo se pasó, ¿verdad? Se pasó. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Vamos a Isaías. Isaías 26, estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 26. Isaías 26. Ni para qué, ¿verdad? Ni para qué. Isaías 26:19. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres, ¿qué? Resucitarán. Vea qué tremendo, hermanos, que textos como estos, la gente del Antiguo Testamento los leía y ¿qué es eso? Ahora, usted puede entender esto porque cuando llega Jesús, cuando Jesús aparece en este mundo, entre los judíos había un grupo que no creía en la resurrección, porque algunos de estos textos posiblemente ya había comenzado a dar que andar, que hablar, ¿verdad? Entonces estaban los fariseos que sí creían en la resurrección, con lo poco que dice el Antiguo Testamento, y estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Ya en tiempo de Jesús, ya algunos textos de estos comenzaron como a tomar relevancia y a poner a pensar, ¿verdad? Entonces, Isaías 26:19, qué cosa más tremenda, ¿verdad? En medio de todo es como una joya ahí metida, ¿verdad? No, no necesariamente, Carmen. Acuérdese que la Biblia dice que la muerte la asemeja a un sueño, ¿verdad? Usted se acuesta a dormir. Permítame decirle, bueno, el dormir, y perdone si con esto alguno no va a dormir esta noche, pero el dormir es algo semejante a la muerte. Usted se acuesta, cerró los ojos, se quedó dormido y no supo nada más. ¿Quién le asegura a usted que se va a levantar el día siguiente? No supo nada más. Y ahora todos los días nos despertamos, nos levantamos, damos gracias a Dios, espero, y comenzamos la faena, ¿verdad? Pero de lo que está diciendo aquí el salmista David es, un día me acuesto, me duermo, y cuando abro los ojos, ¿qué es esto, Dios mío? Semejante a ti, ¿verdad? Nunca, nunca da la idea de que no hay texto en la Biblia que dé la idea de que uno muerto es un sueño ahí ininterrumpido, un coma espiritual hasta la venida de Cristo. No hay evidencia para eso, ¿verdad? No la hay. Bueno, Flor, ya toqué el tema, lo toqué hace poco.
¿verdad? Este, dormir es exactamente lo que estoy diciendo, nada más que la muerte la compara así, ¿verdad? Y descansar en el paraíso no es sinónimo, ¿verdad? De estar ahí eh, dormido, sino es sinónimo de el descanso de los sufrimientos que hay en esta vida, ¿verdad? Ya descansamos de eso, descansamos de las deudas, descansamos de los pleitos, descansamos de las enfermedades, creyentes en otras zonas del mundo descansan de las persecuciones, ¿verdad? Es un descanso en ese sentido, no es un descanso de como hablan los adventistas del sueño del alma, ¿verdad? No. Ok, vea qué tremendo el verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tus rocíos cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué cosa más tremenda, hermanos. Y eso es como una joya metida ahí que la gente del Antiguo Testamento, esa época, leía el Antiguo Testamento, leía Isaías, leía, y versículos como estos como que lo pasaban y no lo entendían hasta que en un tiempo dado, allá cerca, antes de la venida de Jesús, ya empezó a surgir un grupo entre los israelitas, los fariseos, ¿verdad? Que eran estudiosos de la Biblia, que hoy en día fariseo es sinónimo de hipócrita, pero ese no era el significado en ese momento de fariseo, ¿verdad? Eran la secta judía más estricta y ellos, textos como estos, empezaron a rumiarlos y a entender que había una resurrección, y otros saduceos decían, no es real, ¿verdad? Entonces la gente se muere y se acabó, decían los saduceos, ¿verdad? Pero bueno, vea qué versículo, este versículo más revelador no puede haber, ¿verdad? Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despierten y canten, moradores del polvo, ¿verdad? Porque tus rocíos, cual rocío de hortaliza, la tierra dará sus muertos, la tierra entregará esos cuerpos, es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser el Señor con los cuerpos que se quemaron, con los huesos que se destruyeron, con aquel que se lo comió un tiburón, ¿verdad? Que es que para el Señor nada es imposible. Si el Señor habló y constituyó con solo el poder de su palabra, hizo todo el universo, hermanos, para Dios hacer que de la nada surjan, que de cenizas, que del polvo, que en el aire, que en los mares surjan, hermanos, moléculas que quedaron por ahí y hacer, hermanos, un, un cuerpo, ¿verdad? Darnos un cuerpo semejante al que teníamos, pero glorificado. No hay nada imposible para el Señor. Es parecido a la segunda venida de Cristo, el rapto. Miren, hermano, lo hermoso de la palabra de Dios es que uno puede quedarse hablando de la salvación. Y si uno se queda, ¿verdad? Hablando temitas como la salvación y todo esto, no crece, ¿verdad? Entonces, Flor, es muy cierto, ¿verdad? Estas son cositas ya que nos vamos metiendo y qué tremendo, pero sin darnos cuenta, Dios va ampliando nuestra mente, va ensanchando nuestro corazón, vamos recibiendo ya no leche, sino vianda, alimento sólido para crecer, para madurar, ¿verdad? Entonces, a veces uno como pastor se siente triste porque uno quisiera hablar de cosas más profundas y siente que la gente todavía está para leche, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Bregando, gracias, Flor. Ahora, hermanos, este es un texto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde apenas se mencionaba. Ahora ve a Daniel. Este está volado, ¿verdad? Daniel, libro de Daniel, después de Ezequiel. No me pregunte dónde está Ezequiel, ¿verdad? Daniel, después de Ezequiel. Ok. Daniel aquí es tremendo porque Daniel se le da una revelación ya más, como más elaborada, más cerca del Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Daniel 12. Ah, bueno, Flor me hizo una pregunta, ¿verdad? Y que me dice Flor, ah,
Es parecido a la segunda venida de Cristo, el rapto. Bueno, hablamos de que la resurrección es cuando Cristo viene, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. Ahora, con el arrebatamiento hay mucha tela que cortar, ¿verdad? La Biblia habla del arrebatamiento, yo creo en el arrebatamiento. En forma práctica, todos los creyentes creen en el arrebatamiento, porque la Biblia lo dice. Solamente que unos creen, ¿verdad? Y esta es una doctrina relativamente nueva, tiene unos 200 años, y en algún momento puedo ahondar un poco en eso, ¿verdad? Que habla que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y que son 7 años de tribulación, y que luego entonces viene Cristo por segunda vez. Entonces hay un arrebatamiento primero, una segunda venida después, con 7 años de diferencia. Pues eso creen muchos creyentes. Yo nada más me hago la pregunta de que si la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, pero digamos, pasó el arrebatamiento y usted se quedó, ya usted puede empezar a contar 7 años, ¿verdad? Ya sabe cuándo va a venir Cristo. Muchos otros creyentes creen que Cristo viene a la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque a la mitad de la tribulación es donde se manifiesta supuestamente el anticristo con todo su poder, y entonces aparecen todo lo más bravo, los juicios de Dios. Entonces dicen, aquí a media tribulación es donde se lleva el Señor la iglesia. Y otros creen que el arrebatamiento se da en el mismo momento de la gran tribulación, y hay muchísima base bíblica para ello. Es más, eso es lo que han creído los cristianos todos los tiempos hasta hace unos 200 años. Todos los tiempos los creyentes han creído que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento se dan juntos en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo yo? Bueno, eso es otro estudio, ¿verdad? Otro estudio. Entonces, dejémoslo ahí, pero trato de no desviarme en esos temitas del arrebatamiento y todo eso, sino centrarme en lo que nos es común a todos, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que está muy claro ahí que en la segunda venida de Cristo es cuando se da la resurrección, ¿verdad? Entonces, dicen un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y todo lo que dice Corintios, que ahora lo vamos a estudiar. Daniel 12, vea qué belleza, ¿verdad? La revelación que le da Dios a Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, 12:1, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, por favor ubiquémonos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen. Oiga aquí el pincelazo que se zafó, ¿verdad? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, está hablando que del polvo, si es necesario del polvo, Dios levantará, ¿verdad? Esos cuerpos. Ahora, Daniel no puede tener la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? De que el Espíritu está en la presencia de Dios y todo eso. Daniel seguramente en una visión nada más ve donde del polvo los muertos resucitan, ¿verdad? El espíritu que está con Dios se une a ese cuerpo de una forma sobrenatural que escapa a cualquier película de ciencia ficción, ¿verdad? Ahí se une, hay una resurrección, pero vea qué tremendo, dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahí mismo, mire, hasta que me escalofrío, ahí mismo Dios le da un pincelazo a Daniel en que unos gozarán de la gloria eterna y otros perpetuamente, eternamente estarán en confusión. Vea qué cosa más tremenda. Y después dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oh. Y Daniel iba a seguir hablando y le dicen, pero tú, Daniel, cierra las palabras,
sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y entonces, hermanos, se le mandó a sellar el libro y que no pudiera hablar más de estas cosas. Pero ¿qué pasa en Apocalipsis? En Apocalipsis vemos que Jesús abre el libro. El apóstol Juan tiene esa revelación donde Juan abre el libro que está sellado, ¿verdad? Le van quitando los sellos al libro y se abre todo el Apocalipsis. Es decir, que usted y yo, hermanos, tenemos una fortuna enorme. Lo que por años estuvo sellado, ¿verdad? Y se le dijo, sella esto y no hables más del asunto. Nosotros hoy en el Apocalipsis podemos ver todo el cielo, la gloria, la venida de Cristo, todo lo que a Daniel se le dijo, no hables más, hasta el tiempo del fin. Quiere decir, hermanos, que el tiempo del fin, nosotros estamos en la colita. Hay gente que dice, cuando venga el tiempo del fin, ¿cuál tiempo del fin? Si usted estudia bien, el tiempo del fin comenzó cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés. Ahí dijo el apóstol, esto es lo que dice la Escritura, que en los postreros tiempos, oiga, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Hoy se ha cumplido. Ahí comenzaron los postreros tiempos. Ahí, hermanos, es donde se dio la escritura del Apocalipsis, donde se nos abre toda la revelación. Y si ahí comenzaron los últimos tiempos, ¿en qué tiempos estamos? En la colita chiquitica, al puro final, y la gente y los creyentes esperando, ay, cuando aparezcan los últimos tiempos, no se dan cuenta que comenzó con la caída del Espíritu Santo. Ahí comenzaron. Y estamos ya, pero así, en la colita chiquitica, al final. Carmencita nos dice que no sabemos cuántos son 7 años porque los tiempos de Dios son diferentes. Sí. En algún momento podemos hablar de esto. Puedo abrir mi corazón y puedo hablarle del viaje de mis convicciones, ¿verdad? De cómo a uno se le va abriendo el panorama, con el tiempo uno va madurando, lo que uno aprendió en una denominación, cosas muy buenas, gracias a Dios, pero otras se va dando uno cuenta que en realidad algunas cosas con buena intención, pero fueron tratadas de inventadas por las personas, pero no es exactamente lo que dice la Biblia, lo que dice el texto. Entonces sí, tiene razón Carmencita, ¿verdad? Acuérdense que para el Señor un año es como un día, es como 1000 años, 1000 años como un día, ¿verdad? Los tiempos cambian, son diferentes. Y si a nosotros nos dicen, bueno, el día que aparece el anticristo cuente 7 años, por decir algo, una tontera. El día que aparece el anticristo cuente 7 años de tribulación, al final viene Cristo. Ya entonces ya no se cumple la palabra de Dios que dice que el día y la hora nadie lo sabe, porque ya sabemos que al final de los 7 años viene. Entonces, pero bueno, eso es como para dejarle ahí ¿cómo es que se llama? Picarle un poquito a que usted escudriñe la escritura. Pero vea qué lindo, ¿verdad? Como dice aquí, ay hermanos, los entendidos, usted y yo que estamos tratando de entender la escritura en esta noche, resplandeceremos en el resplandor del firmamento. Y la segunda parte de este texto a mí me toca, ¿verdad? Porque dice los que enseñan la justicia a la multitud. Tal vez yo no le enseño a multitudes, tal vez le enseño a un pequeño grupo, ¿verdad? Pero los que enseñan la justicia a las personas serán como estrellas a perpetuidad. Unos se levantarán para vida eterna, otros para vergüenza eterna. Pero, Daniel, cierra las palabras, no hablemos más del asunto, ciérralas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin? En Pentecostés. Si usted lee ahí
Hechos 2, usted va a ver donde Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu. Ahí comenzaron los postreros tiempos y ahí Dios también inspiró a Juan a dar el Apocalipsis, y en el Apocalipsis enseña que esta profecía que estaba cerrada, ahí se abrió, se le quitaron los sellos, y entonces hoy nosotros estamos en los postreros tiempos, podemos entender la profecía. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Qué cosa tan linda, hermanos. Gloria, gloria, gloria al Señor. Quiero terminar hoy porque la próxima semana vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento es como si en el Antiguo Testamento es como si corrieran la cortina así un poquito y algunos se asomaron, ¿verdad? Y vieron algo del tema. Pero en el Nuevo Testamento es como si toda la cortina se quitó, ¿verdad? Acuérdese que revelación significa eso, que se corre el velo, se corrió toda la cortina, y en el Nuevo Testamento vemos un panorama maravilloso de lo que es experimentar la resurrección. Pero quiero dejarlos con un texto del Nuevo Testamento en esta noche, un texto que a mí también me impacta, en labios del Señor Jesucristo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Se habla de las profecías de las 70 semanas de sanidad, que es la tribulación en la última semana. Bueno, también eso es lo que algunos dicen que el texto dice. Habría que ver si el texto dice eso, ¿verdad? Es lo que algunos dicen que el texto dice. Pero habría que examinar bien el texto para ver si el texto realmente dice eso. Es que, hermanos, sucede que muchas veces nosotros decimos que Dios dijo algo y Dios no dijo eso. Es lo que a nosotros nos parece que Él dijo. Y cuando examinamos el texto bien, en el contexto, analizando bien las cosas, decimos, uy, cielos, miren, ¿verdad? Y a veces entramos en una crisis de doctrina y decimos, esto es lo que yo he creído por años, pero pareciera que no, ¿verdad? Entonces, hay que ver si el texto dice claramente, si el texto dice que la última semana de Daniel es la gran tribulación, o nosotros somos los que decimos que el texto dice eso, ¿verdad? Entonces, esa es una buena pregunta que nos podemos hacer siempre con cualquier versículo. Bueno, ¿este versículo dice esto o yo pienso que dice esto? Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, les dejo eso ahí como una inquietud, ¿verdad? Pero vean Juan 14, qué lindo para terminar. No se turbe vuestro corazón. Qué palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? No se turben. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, segunda venida, y os tomaré a mí mismo su cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero todo el versículo me impacta, pero ¿qué es lo que más me impacta? Lo que más me impacta es esto, dice, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Sabemos que el Señor Jesús es veraz, sabemos que en el Señor Jesús nunca está la mentira, que en el diablo está la mentira, pero en el Señor Jesús no. Y que el Señor Jesús no da falsas esperanzas, los políticos dan falsas esperanzas. Los economistas dan falsas esperanzas. Los médicos luchan por no dar falsas esperanzas a las personas. Cuando alguien, por ejemplo, tiene un veredicto ya que puede ser terminal,
no es que ellos maten la esperanza, es que ellos no quieren dar falsas esperanzas. Entonces le dicen a la persona, mire, lo más probable es que a usted le queden 3 semanas de vida, para que no se haga falsas expectativas, falsas esperanzas. Ah, que yo creo en Dios, que Dios puede hacer un milagro y todo eso. Bueno, a un médico, por lo menos un poquito con temor de Dios, le dirá, bueno, si Dios hace el milagro, qué bueno, pero desde el punto de vista de la ciencia yo no quiero darle a usted una falsa esperanza. No quiero decirle que hay posibilidad de que viva más de 3 semanas cuando no es así. Así son los médicos, ¿verdad? Entonces, mire, el Señor Jesús no nos quiere dar falsas esperanzas. Crean en el cielo. Pudiera ser que exista el cielo, pudiera ser que no, pudiera ser que yo venga o pudiera ser que no, pudiera ser que resuciten o pudiera ser que no. No, el Señor no nos da falsas expectativas. Dicen, si no existiera el cielo, si no existiera mi segunda venida, si no existiera la resurrección, vea lo que dice, yo os lo hubiera dicho. Ay, Señor, Él no, hermanos, Él no nos engaña, Él no nos da falsas expectativas, Él no nos da falsas esperanzas. Miren, si así no fuera, voy a la casa de mi Padre y voy a prepararle el lugar para ustedes, para que estén conmigo, y yo vendré por segunda vez, y en mi segunda venida les voy a arrebatar a los que han creído en mí, para que estén conmigo para siempre. Si así no fuera, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Qué palabras. El Señor no nos crea falsas expectativas. Lo que Él dice es así. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Esperemos, hermanos, estar en la casa del Padre Celestial. Esperemos, hermanos, que si Cristo viene en estos días, seremos arrebatados para estar con Él y nuestros cuerpos transformados. Esperemos que si morimos, estaremos un tiempo gozando de la presencia del Señor hasta que suceda un evento todavía más extraordinario que la resurrección de los cuerpos. Esperemos ese día glorioso, hermanos, en que despertaremos viéndonos semejantes al Señor. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Si así no fuera, si esto fuera una fábula, dice el Señor, yo se los hubiera dicho, para que no tengan falsas expectativas. Yo se los hubiera dicho, pero no es así. Dice, yo vengo del cielo y les vengo a decir que ese lugar existe y que yo me voy para prepararle el lugar a ustedes. Santo Dios, qué precioso, ¿verdad? Señor, gracias. Cómo nos gozamos en las Escrituras. Señor, hay cosas que son demasiado grandes para que nuestra pequeña mente lo entienda. Y hay cosas, Señor, en las que es mejor no especular. Pero las cosas reveladas, dice tu palabra, las cosas secretas pertenecen a ti, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, tú nos las has dado. Y todo lo que hoy hemos hablado no es especulación. Hemos visto tu palabra, hemos visto los textos tal como están, Señor, sin agregarle, sin quitarle, dejando que tu palabra entre a nuestra vida. Y tú terminas asegurándonos que si no fuera así, nos lo hubieras dicho para que no nos ilusionemos. Pero Señor, qué maravilloso, Señor. Te damos la gloria. Permite que ninguno de nosotros se desvíe el camino, que ninguno se aparte, Señor, que no perdamos tan grandes galardones y recompensas y maravillas, Señor, que estemos siempre firmes, agarrados de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shirley, Dios me la bendiga también. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Saben que el que más es afectado por la palabra es el que la enseña. Entonces para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Que tengan una preciosa noche. Dios les bendiga.